Así que bueno, vamos a ir arrancando un poco. Como les decía, vamos a dividir un poco la charla primero en entender un poco qué es el espectro infrarrojo, qué es lo que podemos ver con una cámara infrarroja, cómo detectarlo, cómo funcionan los sensores. Luego ir viendo algunos aspectos con respecto a la aplicación de la termografía en sí, los estudios que se pueden hacer, qué podemos detectar, qué no podemos detectar, cuáles son los pros, los contras de un estudio de termografía, o digamos los alcances, lo que podemos llegar a ver. Y por último vamos a ver algunos aspectos de algunas cámaras que comercializamos nosotros en Brin Ingeniería, que nos dedicamos a importar y comercializar instrumentos de medición de calidad de energía, cámaras termográficas, elementos para sistemas solares fotovoltaicos y asesoramiento en cuestiones vinculadas a eficiencia energética, calidad de energía y demás cuestiones. Mi nombre es Ramiro Marcos Braco, soy ingeniero, luego hice una maestría en energías renovables, así que bueno, vamos a estar hablando un poco de cámaras termográficas. Vamos a arrancar con una presentación. Vamos a ir acá, presentación. Termografía. Ahí ya se tendría que estar viendo. Bueno, están viendo mi cara arriba. No lo pongo en modo presentación completa porque, no sé, a veces se me pone loco el OBS, que es el que estoy usando para poder poner en simultáneo la grabación de mi cara, mezclar la voz, el sonido, todas estas cosas media locas y transmitir vía Twitch, grabar todo a la vez. Así que bueno, el que me esté viendo por TikTok, por ahí no va a poder ver la presentación. Igualmente voy a estar comentando todo lo que vamos viendo. Así que bueno, cualquier duda me pueden consultar por el chat de TikTok o por el chat de Twitch, que por ahí me es más fácil, se ve más grande. Y bueno, voy a estar haciendo la presentación. Cada tanto voy a parar y voy a ir al chat. Mientras tanto voy a ir poniendo la presentación. Bueno, como les decía, mi nombre es Ramiro Marcos Braco, la empresa mía se llama Bring Ingeniería. Y vamos a ver un poco termografía, qué es la termografía. Bueno, la agenda de lo que vamos a ver hoy va a ser unos conceptos básicos de lo que qué es la luz y demás cuestiones físicas asociadas al proceso de la inspección termográfica. Características de cámaras termográficas en general, de cualquier cámara termográfica, luego aplicaciones de las cámaras termográficas y luego algunas particularidades de las cámaras termográficas HTI, que son las que importamos nosotros. Así que bueno, acá tiene una imagen de, por ejemplo, una cámara termográfica de puño, un HT19, por ejemplo, con algunas imágenes. Bueno, primero para poder entender qué es la termografía y cómo funciona y cuáles son las limitaciones y todo, tenemos que entender qué es la luz. La luz es lo que nosotros normalmente llamamos luz, es una pequeña fracción de todo el espectro de ondas electromagnéticos posible que existen, que van desde los rayos gamma hasta las ondas de radio. La pequeña porción que nuestros ojos están adaptados a poder captar y procesar esa imagen, normalmente la llamamos luz y a veces ya más científicamente o más técnicamente se dice luz visible. Todos los cuerpos emiten ondas electromagnéticas y cuanto más alta la frecuencia de esas ondas electromagnéticas, más fuerte es la energía del fotón, que es la unidad que transporta esas ondas electromagnéticas. El Sol, por ejemplo, que es nuestra estrella más cercana, emite una gran proporción de su energía en el espectro de ondas de la luz visible. Entonces nuestros ojos por eso están adaptados a ese espectro de ondas. Pero fíjense acá en este gráfico, el que tiene en Twitch lo va a poder ver, que la luz visible es una muy pequeña fracción de ese gran espectro que son las ondas electromagnéticas, y las ondas infrarrojas o el espectro infrarrojo es aquel que está por debajo en la frecuencia o por arriba en longitud de onda, como lo querramos ver, pero que nuestros ojos no son capaces de ver. Hay algunos animales que tienen la capacidad de ver alguna parte del espectro infrarrojo, como algunas víboras y demás, pero nosotros no estamos adaptados a ver ese tipo de longitud de onda, nuestros ojos no lo perciben, pero todo objeto emite luz infrarroja. Ahora vamos a ver un poquito. Esto se puede modelar, o sea, cómo emite ondas electromagnéticas un cuerpo cualquiera, se puede modelar con lo que se llama el cuerpo negro de Planck. El cuerpo negro de Planck es una modelización teórica
de un cuerpo que no emite ningún tipo de luz y que absorbe toda onda electromagnética, y se puede simular con esta curva que está acá, en esta escala de acá, que tenemos una escala logarítmica, y podemos, esto está sacado de una página que está buenísima, se llama PV Education. Si la buscan, van a encontrar muchísima información acerca de lo que es la parte solar fotovoltaica, cómo es la luz, digamos, un montón de cuestiones físicas asociadas a la luz. Es bastante exhaustiva, digamos, pueden profundizar muchísimo sobre el tema solares, que está buenísimo. Entonces, nosotros podemos asociar la longitud de onda de la máxima, del máximo valor de la curva de espectro. O sea, acá lo que tenemos en esta curva, donde está el mouse, en los que puedan ver por Twitch, van a ver que hay una curva donde vamos a tener la intensidad de la emisión del cuerpo negro en función de la longitud de onda. Y vamos a ver que el pico máximo es directamente proporcional, o no es directamente proporcional, pero es inversamente proporcional a la temperatura. O sea, tenemos una constante dividido la temperatura. Y la frecuencia o la longitud de onda es proporcional a la inversa de la temperatura. Cuanto más alta la temperatura del objeto, más corta la longitud de onda, o sea, más alta la frecuencia. Eso lo pueden sacar, estos son ecuaciones, digamos, que las pueden ver. Es 2900 dividido la temperatura es igual a la longitud de onda, siempre y cuando podamos detectar el pico. Entonces lo que nosotros tenemos que determinar es poder medir ese espectro de ondas electromagnéticas y de algún modo sacar el máximo, y con ese máximo podemos asociar a qué temperatura está el objeto. ¿Se entiende? Eso es una modelización que hizo Planck en su momento, por eso se llama modelo de cuerpo negro de Planck. Acá tenemos, por ejemplo, la radiación de nuestro Sol, que está a una temperatura de unos 6000 y pico grados Kelvin, donde podemos ver en verde lo que sería la radiación de cuerpo negro teórica para esa temperatura a la que está la superficie de nuestra estrella. Luego tenemos en rojo la radiación real que tenemos del Sol en lo que sería AM0, digamos, que sería sin contemplar la atmósfera. Fíjense que la radiación de nuestro Sol no se ajusta perfectamente a la del cuerpo negro de Planck, sino que tiene una variación. Esto depende obviamente de la composición química de la estrella y el proceso físico, químico de combustión. En realidad en la estrella no hay combustión, sino que es un proceso nuclear, digamos, donde se fusionan átomos de hidrógeno para formar helio, que hace que se emitan fotones y luz en nuestra estrella. Pero va a depender de, por ejemplo, no es lo mismo una lámpara halógena, una lámpara digamos, de tubo, de LED, de distintos tipos de lámparas, van a tener distintos espectros, pero se pueden asimilar a una cierta temperatura con el pico máximo. O sea, donde está el pico máximo de la emisión de ondas electromagnéticas del cuerpo, podemos asociar nosotros a una temperatura asociada. Y lo mismo podemos hacer con diferentes temperaturas. O sea, esto se va a ir corriendo para acá a medida que tengamos menor temperatura. O sea, vamos a tener un pico a una menor longitud, o una mayor longitud de onda, o una menor frecuencia, hasta que deje de ser la luz visible. O sea, que no emita o casi no exista luz visible. Entonces vamos a ver que un objeto que está por encima del cero absoluto, pero a poca temperatura, va a emitir, pero en esta parte de acá, digamos, con muy baja longitud de onda. Este proceso de que todo cuerpo que esté a una temperatura mayor del cero absoluto emite radiación, y su radiación emitida tiene un pico máximo que está en un valor que puede ser asociada a la temperatura de la superficie del objeto, es el proceso físico que utilizan las cámaras termográficas para poder determinar la temperatura del objeto. Fíjense que es un proceso que primero es bastante indirecto, o sea, yo no estoy tomando la superficie, la temperatura de la superficie, sino que estoy midiendo la longitud de onda de las ondas electromagnéticas que llegan al sensor, y de esa manera inferir la temperatura del objeto mediante la ecuación de Planck o el modelado del cuerpo negro de Planck. O sea, es un método bastante indirecto, con lo cual la medición de la temperatura, o sea, las cámaras termográficas tienen
una muy buena sensibilidad en general, o sea, pueden discernir la diferencia muy fácilmente entre un punto y otro, pero les es muy complejo determinar en forma absoluta la temperatura. ¿Por qué? Porque 1 o 2 grados o 10 grados o 3 grados, depende de la calibración y de demás cuestiones, es muy difícil de discernir con el método que utilizan. ¿Se entiende? Cualquier cosa vamos viendo a ver si hay alguna pregunta acá. Yo voy escuchando si me hacen preguntas. Hola, buenas tardes. Hola, hola Marce, ¿cómo estás? Saludamos a todos los que vayan poniendo algo en el chat. Así que si cualquier cosa me van poniendo algo ahí, yo lo voy viendo. Perfecto, bueno, listo, seguimos. Seguimos. Bueno, ¿qué es la luz infrarroja? Como dijimos anteriormente, todos los cuerpos que estén a una temperatura mayor a menos 273 grados centígrados, o sea, que sería el cero absoluto, o sea, que estén por encima del cero absoluto, van a emitir energía en forma de radiación. Tenemos tres tipos de formas de transferir calor o transferir energía, de calor. Convección, conducción y radiación. La radiación es una forma de conducción de la energía, así es como nos llega la energía de nuestro sol. La conducción, por ejemplo, es si yo caliento una barra de acero en un extremo y la toco en otra punta y me va a llegar a un punto que me va a llegar esa temperatura. Eso es por conducción. Y por convección es, por ejemplo, cuando yo caliento en una estufa, por ejemplo, y esa estufa calienta el aire que está arriba de la estufa por conducción, porque está en contacto. Ese aire se va moviendo y va calentando toda la habitación. Eso sería convección. O sea, tenemos los tres métodos: radiación, convección y conducción. Bueno, todo cuerpo que esté a mayor temperatura del 0 grado absoluto va a emitir radiación. Esa radiación, si está a baja temperatura, va a emitirse en una longitud de onda baja, digamos, ¿no? En una baja longitud de onda, en una frecuencia baja. Una larga longitud de onda, perdón, una gran longitud de onda y una baja frecuencia, y en un punto entra del rango infrarrojo. Acá podemos ver una taza de café, por ejemplo, y vemos distintas formas donde va a emitir este cuerpo que está a mayor temperatura, el cero absoluto, va a emitir una radiación que va a calentar el otro objeto. Las estufas, por ejemplo, que son infrarrojas, que se ponen como bien brillantes, transfieren gran parte de su energía en forma de radiación, en forma de radiada, porque brillan brillan mucho y radian calor. Bueno, acá tenemos esa forma. Bueno, ¿qué es la termografía? Bueno, la termografía nos va a permitir, a través de sensores, o sea, imagínense que yo tengo como muchísimos termómetros infrarrojos, o sea, tengo un sensor, que ahora vamos a ver cómo está constituido un sensor, pero es bastante complejo. Una de las cosas que tienen que saber, por ejemplo, que vamos a ver después, pero el vidrio y muchos materiales, y muchísimos materiales son, digamos, opacos ante la luz infrarroja. O sea, la luz infrarroja se comporta distinto a la luz visible. La luz visible, por ejemplo, un vidrio le es transparente. Ahora la luz infrarroja no. La luz infrarroja rebota contra un vidrio. Por eso, por ejemplo, podemos dejar un auto al sol y cuando volvemos, la luz infrarroja entra y luego rebota dentro del vehículo y no sale y se va calentando, se hace como un efecto invernadero. Este efecto hace que las ópticas, por ejemplo, lo que es cámaras infrarrojas, son bastante complejas. O sea, las ópticas generalmente hay que buscar un material que sea transparente para lo que es los infrarrojos. Por ejemplo, el germanio. O sea, no todos los materiales son... casi ningún material es transparente para el infrarrojo. Hay algunos materiales que tienen ciertos comportamientos que son más transparentes que otros. Pero en general, la luz infrarroja no atraviesa, por la longitud de onda que tiene, cuanto más energía tiene, por ejemplo, un rayo X atraviesa fácilmente el acero, atraviesa las paredes, los rayos gamma atraviesan todo prácticamente. Entonces, cuanto más baja es la frecuencia, cuanto más alta es la longitud de onda, más difícil es para la onda electromagnética atravesar
ciertos obstáculos. Con lo cual, la luz infrarroja es bastante complejo que atraviese materiales. Entonces, hay un mito, por ejemplo, siempre que se habla de que, bueno, con la cámara infrarroja puedo ver a través de las paredes. No, no se puede ver a través de la pared. Lo que sí puedo ver es el efecto de, por ejemplo, una cañería de agua caliente que calentó la pared y que calentó la superficie, y yo puedo ver el efecto del calentamiento de ese caño de agua caliente en la superficie. Si la diferencia es mínima, que con la mano no se siente, porque las cámaras termográficas, después lo vamos a ver, pero tiene una sensibilidad muy alta, de 0,0 grados, 0,05 grados centígrados, o sea, muy muy alta la sensibilidad. Entonces nosotros podemos detectar pérdidas, por ejemplo, de agua caliente o otro tipo de problemas. Pero no ven a través de las paredes. Entonces las ópticas son bastante complejas. Los lentes, vamos a ver también, los sensores también son bastante particulares. Por eso son caras las cámaras termográficas, aparte por una cuestión de escala, ¿no? No es lo mismo una cámara de celular que una cámara termográfica que tiene una escala muchísimo más baja. Entonces, la longitud lo que hacen en definitiva es medir la longitud de onda de la radiación que emite un cuerpo, y convierten esa información de la longitud de onda en una imagen en colores. O sea, los colores nosotros podemos cambiarlos, podemos ponerlo en blanco, en negro, en violeta, podemos cambiar los colores y podemos poner una paleta de colores distinta que a nosotros nos sirva, que nos convenga. Hay, no sé, 8 paletas distintas que suelen utilizarse. ¿Y por qué es útil la termografía? Yo puse algunas cosas acá, por ejemplo, en vehículos que están, o en cosas que están en movimiento, que no se pueden tocar, o que son muy calientes, que son difíciles de alcanzar, que no se pueden parar, que son peligrosos de contacto, contaminados, que se contaminan cuando tocamos en el contacto. Obviamente, una cuestión fundamental también que no está puesta acá es que nosotros, cuando medimos una temperatura, medimos la temperatura de un único punto, y cuando tenemos una cámara termográfica, una gran ventaja que tenemos es que estamos teniendo una foto, una película, podemos tener de todo un espectro que puede tener miles y miles de puntos de medición. Entonces eso nos va a proporcionar una información mucho más útil que medir un único punto de contacto. Hago una pequeña pausa para mirar acá Si uno apunta la cámara de infrarroja hacia un vidrio, se ve reflejado uno mismo en la cámara, pero no con la visión humana. Exactamente, o sea, la cámara infrarroja actúa tal cual como un espejo, con el vidrio. O sea, si uno agarra y ve, por ejemplo, voy a hacer un pequeño zoom, ve, por ejemplo, la luz visible, no, es transparente un espejo, pero en la infrarroja no, es como un espejo, tal cual un espejo. Lo mismo pasa con superficies muy refractantes, o sea, con una chapa, con algunas cosas así, también pasa exactamente lo mismo. Vamos a seguir un poquito. Aceptar. Vamos a seguir un cachitín. Bueno, esto es un sensor. Los sensores, como les decía anteriormente, son una de las cosas más costosas de la cámara. O sea, todo lo que es el resto de la cámara. Fíjense que hay celulares de, no sé, de 2 mangos. O sea, hay celulares que tienen giróscopo, GPS, pantalla, batería, tienen cámaras, tienen un montón de cosas, y tienen cámaras de luz visible de, no sé, 100 megapíxeles. Hoy por hoy hay algunos celulares de 100 megapíxeles, 108 megapíxeles. Bueno, las cámaras termográficas, si se fijan, van a encontrar cámaras de 60 por 60, de 80 por 60 píxeles. O sea, cada píxel es una medición de temperatura. Hay que diferenciar mucho de la resolución del sensor, o sea, cuántos puntos tiene el sensor y cuántos puntos me entrega de imagen, porque yo después puedo hacer una interpolación lineal respecto del sensado. Ya puedo sensar en 60 puntos y luego hacer una imagen mucho más grande, pero sería como ampliar una imagen. No sé, la amplío y sí, tengo más resolución, pero de lo que parto, que es la información. Fíjense acá, yo tengo la cantidad de píxeles horizontales y la cantidad de píxeles verticales que tiene la imagen, y cada uno de estos puntos es una medición de temperatura. Si yo tengo 80 por 60, son 80 por 60, 80 por 60, son 4800 sensores que hay en ese sensor de temperatura.
Y si tengo 320 por 240, tengo 76.800 sensores de temperatura. Lo pongo en esos términos. En realidad son sensores de longitud de onda de electromagnética, digamos, ¿no? O sea, lo que sensan es la longitud de onda. Luego con la longitud de onda voy a determinar la temperatura de ese objeto. Pero cada vez, o sea, una de las cosas fundamentales que tengan en una cámara termográfica es la resolución del sensor. Eso les va a permitir discernir los problemas o no poder discernirlos. Una cámara puede ser barata o puede ser cara, dependiendo de la resolución del sensor directamente. O sea, eso es lo directo. Entonces, después obviamente tienen la marca, tienen si viene con software, no viene con software, si la pantalla es más grande, más chiquita, pero lo fundamental es la resolución del sensor. Yo una vez había hablado con un colega mío que trabaja en Edenor, que tenían para la inspección de las cámaras de alta tensión de Edenor, una cámara de 4K, y creo que me dijo que valía $500.000. $500.000 valía la cámara esa. O sea, fíjense lo que estamos hablando, ¿no? Una cámara de $500.000. Pero bueno, esa cámara permitía filmar arriba de un helicóptero y encontrar los hotspots, los puntos calientes de una línea de alta tensión en pleno movimiento con un helicóptero sin frenar, y ahorraba muchísimo tiempo y así permitía tener un mantenimiento preventivo muy, muy bueno. Una cámara que vale fortuna, ¿no? Hay que poder amortizar eso, ¿no? Uno tiene que buscar una herramienta que sea acorde al trabajo que va a hacer, porque si después voy a gastarme, digamos, no digo $500.000, pero digamos que me voy a gastar 500.000 pesos y después cada servicio que yo voy haciendo voy cobrando, no sé, 2.000 pesos, no recupero más la plata, aparte si la llevo y me la roban. Entonces, bueno, hay que ir balanceando, que la herramienta tiene que ser proporcional al uso que uno le va a dar. Esto es un sensor de infrarrojo, fíjense que tiene una base de silicio, 46 micrones. Acá viene el IR, que sería el infrarrojo. Lo que hace acá, esto es óxido de vanadio, y tiene una salida de resistencia proporcional a la longitud de onda que recibe. La lectura del cambio de resistencia se realiza 9 veces por segundo. Esto también es otra cuestión, que no todas las cámaras tienen la misma respuesta en frecuencia. Hay cámaras que tienen respuesta en frecuencia de 9 Hz, otras que tienen de 25 Hz, y bueno, hay otras más alta frecuencia, más respuesta más rápida. Esto, obviamente, todo lo que son sensores tienen inercia térmica, tienen aparte hay que postprocesar todos estos datos, con lo cual cuanto más velocidad necesito tener un sensor que tenga menor inercia térmica, que tenga una respuesta para poder formar la imagen, procesamiento de datos más rápido. Son cosas que hacen más cara a la cámara. Es una cámara que tenga 25 Hz de 25 frames por segundo, le da una fluidez impresionante a la imagen, pero bueno, sale más cara. O sea, es algo que encarece Este es un sensor de 240 por 320, que ya es un sensor bastante bueno, digamos. Las cámaras que comercializamos nosotros tienen 220 por 160, 320 por 240 y 384 por 288. Yo decidí en su momento traer cámaras de gama media, a alta, digamos, no llegan a ser gama alta, pero de una marca relativamente económica. Esa fue mi idea, porque por ahí, para brindar el asesoramiento que yo trato de dar y todos los clientes, meterme en un segmento más bajo, por ahí no creí que no tenía tanto sentido, y por ahí en el segmento más de alta gama, por ahí ya directamente se van a una cámara ya más premium. Entonces, bueno, yo decidí en su momento traer esa gama de productos que pensé que podía ser exitosa, y de hecho lo ha sido. Estamos con bastante bajo stock. Estos son otras cuestiones que todas las cámaras tienen, en general, las más baratas a las más caras, la posibilidad de variar la paleta de colores. Tenemos paleta de colores que son arcoiris, otra que son iron, como una escala de colores del hierro. El hierro, cuando uno lo va calentando, pasa de un rojo cereza, va pasando a un rojo más intenso, luego un naranja, luego empieza a ponerse amarillo, luego blanco, hasta que blanco sería la máxima temperatura. Entonces, en este caso va del negro hasta el blanco.
pasando por esa escala de colores, imitando la temperatura del hierro. La escala generalmente la que más se usa es la arcoíris, que es más, no sé, más fácil de detectar algunas cosas. Hay una que se llama cool, que sobre todo se ve mejor lo caliente, otra que se ve mejor lo frío, otra que es blanco y negro. Negro es lo caliente y blanco es lo frío, y la otra es frío al revés. Entonces tenemos distintas variaciones. Lo que tiene la escala blanco-negro es que es lineal. O sea, las otras no son lineales porque pasan por todo un abanico de colores que hacen que no sea lineal. En cambio, la escala de blanco y negro se utiliza, por ejemplo, muchísimo por ejemplo, en miras de francotiradores, en la parte militar se utiliza muchísimo. Ahora está cada vez más popular. Miras para cazar con visión nocturna. La verdad que es bastante loco. Si ven algún video, por ejemplo, cazando jabalís, nada, es como matar mosca, no sé, porque el jabalí no te ve y vos estás a 300 metros con una mira telescópica, con mira infrarroja. Es como, el bicho no sabe para dónde correr, no ve nada y corre y no tiene ningún tipo de oportunidad. En Estados Unidos, por ejemplo, hay es como una especie de peste los jabalíes, ¿no? Entonces, como que está bastante permitido, por lo que sé, la caza del jabalí, porque arruina muchas cosechas. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Bueno, no hay ninguna pregunta. Seguimos. Cualquier cosa me pueden ir preguntando acá por Twitch o también por TikTok. Me preguntan lo que crean conveniente. Vamos, seguimos. Otra cuestión que es importante, dependiendo de lo que vayan a hacer, es el campo de visión. Eso es importante. En cualquier cámara termográfica van a encontrar el campo de visión en cantidad de grados que le va a dar en un sentido y en el otro sentido. Esto es importante sobre todo cuando queremos tener un campo de visión corto. En general, las cámaras termográficas están pensadas para inspeccionar tableros, para inspeccionar superficies a corta distancia. En general, la mayoría están pensadas para eso, salvo algunas muy particulares que tienen lentes. ¿Por qué? Porque el lente encarece bastante la cámara. Porque les decía anteriormente, no puede ser un lente de vidrio ni de plástico menos. Tiene que ser un lente de germanio, tiene bastantes particularidades. Después les voy a mostrar, por ejemplo, el HT 301, que la tengo al final de todo el video este. Es una cámara que tiene un lente de germanio de 13 milímetros que permite tener como una especie de zoom, un pequeño zoom. Hay con lente de 25 milímetros, de 50 milímetros, de 75 y de 100 milímetros. Un lente de 100 milímetros, una cosa así, ¿no? Es un lente bastante caro, bastante costoso, pero permite tener un zoom bastante importante cuando quiero ver, por ejemplo, una línea de media tensión, un aislador de una línea de media tensión o alguna cuestión vinculada a seguridad o militar, por ejemplo, ¿no? Quiero ver algo que está muy lejos, a 100, 200 metros y traerlo para acá. En general también esas cámaras que tienen lentes bastante grandes también están asociadas a sensores muy de alta gama también, con lo cual no solo la lente, sino también el sensor y demás cuestiones, ¿no? Entonces, la óptica va a estar asociada también a la apertura que tengamos nosotros de visión. Y ese es un tema que tenemos que ver. Acá, por ejemplo, puse alguna hoja de datos de una cámara, una HT19. Otra cuestión importante que tenemos que tener en cuenta es la sensibilidad. O sea, eso es fundamental. O sea, la sensibilidad y la resolución son los dos parámetros más importantes, porque cuanto más sensibilidad tengamos, más capacidad de discernir un problema vamos a tener respecto de una temperatura y otra temperatura. Entonces, si nosotros tenemos, en este caso, la sensibilidad de esta cámara es de 0,07 grados centígrados, hay algunas que son de 0,05, son más sensibles y le van a permitir tener un rango más mejor, digamos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, en este caso, esta cámara también tiene un sensor de 320 por 240 píxeles.
y tiene una resolución de imagen de luz visible, porque en este caso también esta cámara permite fusionar luz visible con luz infrarroja. Podemos tener 100% luz visible, 100% luz infrarroja o 25-75, 50-50 o 75-25. De esa manera podemos superponer ambas imágenes y tener una idea más cabal de qué es lo que estamos mirando, porque en muchas oportunidades lo que pasa es que si sacamos solo una foto de luz visible, digamos, no terminamos de comprender qué es lo que está pasando, o sea, no terminamos de ver, no terminamos de comprender qué es lo que pasa. Entonces es importante tomar 2 fotos mínimo en cada tablero, una de luz visible, una de luz infrarrojo, y en general anotar qué tablero estamos sacando. Por ejemplo, si el tablero, si es el caso de tableros o lo que sea, ¿no? Si es un domicilio, tenemos que anotar la hora, el día, la hora y qué sacamos foto para después, cuando bajemos las imágenes, hacer el informe y entregarle al cliente. Entonces, otra cuestión que es importante acá, que le decía anteriormente, es el ángulo. Fíjense que nosotros tenemos una distancia focal de 2 metros y una apertura de 26 por 34 grados. Esto nos va a dar un tamaño de imagen que nosotros tenemos que tener en cuenta. El rango de longitud de onda que estamos capturando, que es entre menos 20 y 300 grados. La precisión, fíjense que en este caso la precisión es de más menos 2%, más menos 2 grados. Fíjense que la sensibilidad, en este caso, la sensibilidad de una cámara termográfica es de 0,07 grados centígrados, súper sensible, pero aún así no es súper precisa. O sea, si yo tengo que determinar, por ejemplo, la temperatura corporal de una persona y yo tengo un error de más menos 2 grados, con un 0,2%, más o menos un 0,2%, entonces yo le estoy diciendo a una persona si está viva o está muerta, básicamente, porque una persona con, en vez de 37 grados o 36,5, tiene 34 grados, está prácticamente muerta, o sea, tiene, no tiene, o sea, puedo tener un error de menos 2 grados o más 2 grados, o sea, no tiene mucho sentido la medición de la temperatura corporal con el método infrarrojo. En términos generales, si yo quiero tener una temperatura corporal muy bien medida, tengo que tener un patrón. O sea, para poder contrastar y medir, yo tendría que tener un objeto que tenga, que en general hay cámaras de alto nivel que permiten tener un error muy bajito, pero lo que hacen es comparar la temperatura de un objeto cuerpo negro con una emisividad parecida a la de la piel humana, y entonces comparan con la sensibilidad. O sea, tienen un objeto que está precalentado a una temperatura, por ejemplo, de 37 grados, y comparan ese objeto contra la persona. Y ahí van a poder ver la sensibilidad, la temperatura corporal de la persona por comparación. Entonces, en definitiva, las cámaras termográficas en general no son tan buenas para determinar en forma absoluta la temperatura de un objeto, porque la emisividad encima depende de un montón de factores. Después vamos a ver qué efecto tiene la sensibilidad, pero es un parámetro que varía dependiendo de cada material, aparte incluso puede depender de la humedad, hasta de un montón de la temperatura, de un montón de cosas. Con lo cual, determinar en forma absoluta la temperatura de un objeto conlleva un error grande. Bueno, acá lo que les decía, también que pueden mezclar imagen óptica con imagen térmica, algunas cuestiones más referentes a esta cámara, pero bueno, es para darles un ejemplo nada más de una cámara determinada. Como les decía anteriormente, los dos tipos de análisis que podemos hacer con una cámara termográfica es un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo. Los análisis cualitativos son los que generalmente vamos a hacer. No es necesario medir la temperatura existente en el lugar, no es necesario ajustar la emisividad. Es muy intuitivo, es fácil de ver las variaciones, pero en análisis cuantitativo, o sea, si yo quiero determinar la temperatura exacta de una superficie, ahí ya es más complejo. Requiere que mida algunos puntos para corregir, que
que vea la emisividad de cada uno de los puntos, de los tipos de materiales, las condiciones atmosféricas, el viento, emisividad. Bueno, es medio complejo y en general no suele ser necesario. O sea, no quiere decir que no sea interesante, pero determinar con un margen muy acotado la temperatura de toda una imagen no suele ser algo que se utilice tanto, que es algo que preocupa a muchas personas y yo con eso les quiero llevar tranquilidad. O sea, porque muchas veces me preguntan, y bueno, ¿y qué emisividad le pongo? Y la emisividad del cobre, y la emisividad del corcho, y la emisividad de la pared, y la emisividad... Sí, si vos sacás una foto tenés 300 materiales distintos, entonces no podés ajustar la emisividad para cada parte. O sea, lo que se termina haciendo es un análisis cualitativo. O sea, lo que yo veo es, por ejemplo, si tengo 3 fusibles, voy a ver que hay uno que está más caliente que los otros 2. No importa si la temperatura que me marca es 41 o es 42. O sea, no interesa tanto. Lo que interesa es que uno está más caliente que el otro. O si yo tengo un piso con una losa radiante y veo que la serpentina que lleva el agua caliente la lleva en forma pareja y en un punto deja de llevarla, quiere decir que hay una obstrucción. Entonces, no importa si la temperatura es 52 o 53 grados. ¿Se entiende? Ese es un análisis cuantitativo y el otro es un análisis cualitativo. O sea, yo quiero determinar en forma exacta la temperatura del objeto. Eso no suele ser necesario en general. Acá tenemos, por ejemplo, la emisividad y la temperatura. Por ejemplo, yo para poder determinar la temperatura de un objeto, fíjense que va con la radiación, dos constantes que son la emisividad y la constante universal de Stefan Boltzmann. Y depende la emisividad del tipo de objeto que yo esté midiendo. Lo mismo es un cuerpo negro, la piel humana, por ejemplo, la piel humana tiene 0,98, un cuerpo negro 1, el agua 0,98. En general se suele usar casi siempre 0,95. Es un término bastante medio, pero por ejemplo el cobre oxidado tiene 0,68, si tengo el acero inoxidable 0,1, el cobre pulido 0,02, el aluminio 0,05, con lo cual todo lo que sean materiales metálicos en general van a traer muchísimos problemas. O sea, también me va a dar que reflejan los infrarrojos, con lo cual los materiales que son muy brillantes hay que pintarlos con un negro mate para poder medir. Los materiales que son transparentes, como el vidrio, como el policarbonato, como ese tipo de materiales reflejan, hacen como despejo al infrarrojo. Así que hay que tener eso bastante en cuenta a la hora de hacer una termografía y no tener falsos positivos, por decirlo de una manera, ¿no? Yo veo una temperatura alta y no es una temperatura alta, sino que es una temperatura del objeto, por ejemplo mía, que se está reflejando en un objeto brillante. Con lo cual, evitar cualquier superficie de metales pulidos, utilizar termómetros con emisividad ajustable, utilizar cinta, pintura negro mate. Eso es importante para los lugares que tengamos cosas brillantes. Y si no, tener en cuenta también el ángulo con el que estamos apuntando. También incide en que se refleje o no ciertas cuestiones, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, fíjense una plancha con una pintura negro mate y sin la pintura negro mate, como cambia. Acá tenemos este caño que transporta, los que estén viendo por Twitch, este caño que está transportando aire caliente. Fíjense que parecería que está frío, pero en realidad es un error porque está reflejando la temperatura infrarroja de otras cosas, pero por la superficie refractante que tiene. Superficies refractantes también acá tenemos en estos fusibles que son metálicos. Hay que tener en cuenta esas cuestiones. Y en este caso podemos ver que este fusible está más caliente que este otro, bastante más caliente que este otro, pero, por ejemplo, esta temperatura que está acá es errónea. Entonces las superficies negras brillantes, metálicas, ojo, los vidrios, ojo, y tengan siempre en cuenta, por ejemplo, si tienen un tablero, le van a tener que sacar el plástico. Si vienen a veces con un acrílico transparente, hay que sacarle ese acrílico, si no, no van a poder medir nada atrás de ese acrílico. Vamos a ver si hay alguna pregunta, alguna duda acá. ¿Qué pasa con los tornillos o terminales eléctricos? Generalmente no son brillantes, pero son metálicos. Sí, es un tema. Hay que tenerlo en cuenta. Y en el momento donde vos vayas a medir algo, tenés que tener en cuenta que esa superficie que estás mirando tiene un ojo, digamos. O sea, se te prende un ojo. Esto, por eso yo te digo, primero saca una foto con luz visible y sacas una luz con luz infrarroja. Entonces, las partes donde vos ves que esto era metálico,
Bueno, no le des bolilla, por ejemplo, las descartás. O, por ejemplo, ves de pintarlas, si las tenés que medir, las vas a tener que pintar con un negro mate, por ejemplo. Si no las podés pintar con un negro mate, las tenés que excluir del análisis porque puede ser que te lleven a un error de medición, a un diagnóstico incorrecto. Esa es la palabra. O sea, vos podés tener en muchos casos un diagnóstico incorrecto. ¿Qué pasa con las barras de cobre en los tableros? También lo mismo. O sea, lo mismo. Si vos tenés una barra de cobre y el cobre es, como dijimos anteriormente, acá en el PPT, el cobre tiene un coeficiente de emisividad de pulido 0,02 y si no es pulido, oxidado 0,68. Fíjense lo que varía. O sea, si está oxidado 0,68 y si está pulido 0,62. Y yo qué sé, y en el medio una incógnita. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y cuán pulido está? ¿Y cuán no pulido está? Entonces, la temperatura de ese objeto es difícil de determinar y es muy susceptible a reflejos. Entonces, una opción es no tenerlo en cuenta. Si necesito medir esa temperatura, puedo poner una cinta, puedo pintarlo. Hay que ver en el ángulo que le están apuntando. Puedo hacer un análisis comparativo, tomar una temperatura con un termómetro de contacto y corregir. Una cosa que pueden hacer siempre es variar el ángulo. Y si el ángulo varía y no le varía la temperatura, quiere decir que la superficie no está refractando, no está actuando como espejo. Si ustedes se ponen adelante y ven una cosa, por ejemplo, le agarran con un encendedor, lo prenden al encendedor, ¿no? Atrás de la cámara, y ven el encendedor, quiere decir que la superficie les está haciendo de espejo. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta para no hacer lío. La termografía es un método. Es un método, es una herramienta más, no es mágica, no ve a través de las paredes, no detecta los problemas. Lo que es una herramienta, es como tener un tester. Ahora, yo le doy un tester a mi mamá. Bueno, mi mamá falleció, se lo puedo dar a mi papá. Y nada, no le sirve para nada. Entonces, es importante tener la herramienta y tener los conocimientos. Esas son las dos cosas, herramientas y conocimientos. Y con esas cosas podemos hacer un diagnóstico. Si yo me compro un tester y no sé qué es un volt, un ampere, un ohm, no me va a servir de nada. Es una herramienta que no sirve para nada. Entonces, hay que entender cuáles son los aspectos que nosotros podemos ver, qué es lo que no podemos ver. Mucha gente me pregunta, ¿puedo ver los caños de agua fría? ¿Puedo ver los cables a través de las paredes? No, no son rayos X, o sea, no es rayos X. Lo único que vas a poder ver, lo único que vas a poder hacer con una cámara termográfica es transformar en colores la distribución de temperaturas de la superficie. Eso es lo que vas a poder hacer. O sea, vos vas a poder transformar en colores la distribución de temperaturas de la superficie. Si la superficie está toda a la misma temperatura, listo, no vas a poder ver nada. Entonces, ¿de qué va a depender poder encontrar un caño de agua caliente? Y bueno, la proximidad de ese caño de agua caliente con la pared. En la cámara HTI que vendo yo y en la FLIR, que es la marca más conocida que existe de cámaras termográficas, que es uno de los que inventaron. Eso es así con todas las cámaras termográficas. Después tenemos métodos. Por ejemplo, si yo quiero determinar humedad, por ejemplo, en un material compuesto que se utiliza en ensayos de aeronáutica, determinación de humedad en materiales compuestos, lo que tengo que hacer es irradiar o calentar la superficie y como la zona que tiene humedad tiene una inercia térmica o un coeficiente de conductividad térmica distinto la que no tiene humedad, esa superficie o ese lugar donde tiene humedad se va a calentar más lentamente y se va a enfriar más lentamente. Entonces lo que puedo hacer es tener un método, un procedimiento de ensayo y de inspección para determinar ciertas cosas. Por ejemplo, si tengo humedad en un techo, lo que puedo hacer, o falla en un aislamiento en un techo, lo que tengo que hacer es esperar a que baje el sol. Entonces, como la superficie del techo se calentó por los rayos infrarrojos del sol, las zonas que tenían agua o que tenían humedad se van a ver calentado y tienen una curva de enfriamiento distinta a la zona que no tenía humedad. Con lo cual, el método de infrarrojo es un método, o de cámara infrarroja o termografía, es un método no destructivo que es muy útil, pero es una herramienta más. Eso, es una herramienta más de inspección. Seguimos acá un poquito.
Aplicaciones. Vamos a ver algunas aplicaciones. Aplicaciones en sistemas eléctricos. Acá podemos ver, por ejemplo, una cámara Fluke. Acá tenemos una torre de medición de una torre de media tensión con transformadores, donde podemos ver el estado de los transformadores, la temperatura de los transformadores, un edificio, generar una fachada. Bueno, estas son distintas aplicaciones. Estas son motores, mecánicas, paneles solares fotovoltaicos, cuestiones mecánicas, conductividad térmica, distintos aspectos. Este me quedó acá, pero esta sería la presentación de aplicaciones. Ya la modifico, así no me queda cambiada. Sistemas eléctricos. Bueno, ¿qué podemos hacer con una cámara con sistema de termografía en sistemas eléctricos? Bueno, detección de malos contactos, detección de sobrecargas, desequilibrios armónicos, problemas en máquinas eléctricas. Por ejemplo, acá estamos viendo, en lo que estén viendo por Twitch, distintos fusibles, y estamos viendo que hay 3 fusibles que están mucho más calientes que los otros. Este es un análisis cualitativo, o sea, estamos viendo en esta imagen, no tengo acá la escala de colores, pero estamos viendo fehacientemente que estos 3 fusibles están muchísimo más calientes que los otros fusibles. Esto puede indicar un falso contacto o una sobrecarga en esa fase. Entonces nosotros tendríamos que medir la corriente que está circulando por este conductor y determinar si es que se están calentando más porque está circulando más corriente o porque tiene un falso contacto. En este caso, por ejemplo, en este otro caso, que es muy común, o sea, siempre hay una rutina de mantenimiento que tenemos que ajustar los bornes de las termomagnéticas. Me pasó 1000 millones de veces que vas a un lugar, apretás las termomagnéticas y ves que no hay, están flojos los tornillos. Eso es muy muy común. Así que es una causa habitual de incendios, de un montón de problemas. Otro tema es, por ejemplo, bueno, acá les decía, solo podemos ver las superficies, no podemos ver a través de las paredes, con lo cual si tenemos un tablero hay que abrir ese tablero, hay que pedir permiso, si vamos a hacer una inspección o una cuestión que estamos haciendo asesoramiento, inspecciones de algún tipo, vamos a tener que pedir permiso para abrir tableros, sacar imágenes termográficas y demás cuestiones, con lo cual vamos a tener que abrir los tableros y cumplir con todas las normas de seguridad que apliquen al caso. ¿Por qué se calienta la superficie? En general, cuando tenemos un mal contacto, un falso contacto, en ese punto vamos a tener una resistencia más alta, y como la potencia disipada en una resistencia es I cuadrado por R, fíjense que si se incrementa muy levemente la resistencia de contacto, vamos a tener un incremento de la potencia disipada proporcional a I cuadrado por R. Este incremento de la potencia lo vamos a ver como incremento de potencia disipada, lo vamos a ver como una temperatura local más grande que va a terminar generando una falla. Acá en este caso tenemos un contactor, un borne que está mal apretado y tenemos generalmente después luego un problema de conexión. Acá tenemos una bornera de un motor, por ejemplo, con problemas también. Fíjense esta imagen termográfica que yo saqué de internet. Tiene muy baja resolución, entonces es difícil discernir acá hasta en qué borne es o dónde es muy difícil. Entonces es importante a veces tener una cámara que tenga una resolución de media para arriba, o sea, de 220 para arriba o de 320 x 240, si es posible. Ya que con cámaras termográficas, por ejemplo, hay un celular que es el celular de Caterpillar que viene con una cámara termográfica, depende del modelo y todo, ahora están viendo cada vez con más resolución, pero en general el sensor tiene una resolución baja, 60 x 60, y luego lo que hacen es interpolar esos datos a una cantidad de resolución mucho más grande. Vamos a ver otros problemas, conexiones defectuosas, también con cajas de fusibles. Acá lo que estamos viendo, por ejemplo, desequilibrios armónicos o sobrecargas en algunas fases que producen una temperatura ya no en un punto muy puntual, sino a lo largo de todo el conductor. O sea, acá lo que podemos ver en la imagen termográfica, que no es solo en el borne y que luego se va disipando esa temperatura, sino que está todo el cable caliente y más o menos parejo, con lo cual no es solo un borne mal apretado, sino que esa fase seguramente esté tomando mucha más carga. Entonces, bueno, habrá que sacar carga de una fase, ponerlo en la otra fase
y cuestiones para balanceo de fases. Es importante también contar con otros instrumentos como por ejemplo un analizador de calidad de energía o una pinza amperométrica de mínima. En este caso, en esta imagen que se puede ver, tiene al menos, por lo que se ve en la imagen, 2 ternas grandes, podrían ser 3 ternas, parecerían ser 2. Pero bueno, a veces es complejo meter una pinza amperométrica, como tenemos 2 3 ternas, hay que ir sumando parcialmente. Se puede poner una bobina Rogowski que es mucho más simple. Otras aplicaciones en motores eléctricos. Vamos a ver acá alguna pregunta, duda. ¿Cómo identificar los armónicos? ¿Cómo identificar los armónicos? Y para poder identificar los armónicos hay que tener un analizador de calidad de energía. Por ahí hacemos nosotros importamos y comercializamos analizadores de calidad de energía. Y bueno, la única manera de poder ver si es un problema de armónicos o cuál es el problema es tener un analizador de calidad de energía o una pinza amperométrica que permita la visualización de distorsión armónica o armónicos en tensión y en corriente. O sea, es la única manera. En general, estos problemas de calentamiento con armónicos son por armónicos en corriente. Sobre todo puede haber problemas en el neutro, con el tercer armónico, con el noveno, que son homopolares y suman la corriente de neutro. Ese es un problema muy común que generalmente tenemos. Bueno, me escuchan todo bien, va, cómo va, pueden hacer preguntas, no me molesta, por ahí se vuelve más entretenido que haga un monólogo. En TikTok no estoy teniendo mucho éxito, bueno, por lo menos en Twitch somos 6 por lo menos, así que no estoy hablando solo. Esta charla igualmente la voy a subir a YouTube, generalmente estoy haciendo esto, lo termino de streamear, dejo grabado ya me pasó una vez que me olvidé de poner grabar, así que bueno, es medio... gracias Marce por la confirmación de la escucha. Bueno, seguimos un poquito más. Acá, por ejemplo, lo que estamos viendo es una aplicación en motores eléctricos donde estamos viendo un problema de aislamiento, una falla de aislamiento en el motor que produce un calentamiento local muy marcado. O sea, esto podría ser un problema. ¿Y cuál es el problema de esto? Que en general, a ver si lo tengo por acá, un calentamiento local por encima de las propiedades del barniz, un motor eléctrico y cualquier cosa, digamos, en general, eléctrica no se quema por la temperatura. O sea, si yo agarro una barra de cobre y la levanto, la puedo levantar a 400 grados de temperatura y no se me va a quemar. ¿Cuál es el problema? En general, el aislamiento. O sea, no existen, por ahí no existen que sean flexibles o son muy costosos, aislamientos que permitan tener una temperatura tan alta. Por ejemplo, el plástico de los cables llega a una temperatura que se derrite, o si no se derrite se pone gomoso, por decirlo de una manera, y se funde con el otro cable que está al lado. Lo mismo pasa en los motores, cuando tenemos barnices, tenemos distintos tipos de barnices, distintos tipos de temperatura que soporta un motor, clase E, clase F, clase... Hay distintas clases de motores, pero en general lo que cambia entre un motor y otro motor de distinta clase es la temperatura que soporta el barniz del bobinado del motor. Entonces, cuando llegamos a la temperatura en la cual el barniz del bobinado del motor no soporta más, empieza a quemar y ese motor se nos quema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos una zona localmente que el motor está superando la temperatura máxima de funcionamiento, que suele ser 70 grados por arriba de la temperatura ambiente, o sea, unos 100 grados, 100 y pico grados, no mucho más, el barniz se empieza a deteriorar. Y cuando se empieza a deteriorar, después empezamos a tener problemas de aislamiento y el motor se nos va a masa, empieza a tener una fuga y termina teniendo un cortocircuito. Esa es la cadena de falla de un motor en la parte eléctrica. Después podemos tener problemas mecánicos, otros tipos de problemas, ¿no? Pero un problema muy común en los motores es que tenemos calentamiento. En algún punto se fue de potencia el motor por algún tiempo, por lo que sea. Eso repercutió en el barniz del bobinado. Esa repercusión se va dando con el tiempo, cada vez más. Y lo que va haciendo que falle la aislación. Y puede ser que se pongan en corto algunas espiras, que subiendo la temperatura en forma local, o que termine siendo una fuga del motor. Por eso una de las cosas que se tiene que hacer con los motores es, cuando tenemos estos problemas, es megar el motor, o sea, usar un megómetro para determinar la aislación eléctrica que estamos teniendo, si cumple o no cumple con lo que especifica el fabricante, y en todo caso hacer una parada programada de ese motor. Acá hay una
algo que también saqué de internet, que es si se superan 10 grados la temperatura del aislamiento, se acorta un 50% la vida útil del motor. Si se levantan 20 grados por arriba de la máxima temperatura, se acorta un 75% la vida. Y si se levanta por arriba de 30 grados la temperatura, un 88% la vida del motor. O sea, fíjense cuán sensible es con solo 10 grados perder la mitad de la vida de un motor. Es bastante crítico. Hay motores que por ahí están muy sobredimensionados, o por ahí hay motores que están metidos en lugares donde hay mucha temperatura. Bueno, los motores tienen una temperatura de diseño, con los cuales generalmente son hasta 40 grados de temperatura ambiente. Si la temperatura es más alta, o si la altura, por ejemplo, hay casos que hay que corregir por densidad. Si el motor está colocado en una altura mayor a la altura máxima que está especificada por el fabricante, la densidad atmosférica en ese lugar es más baja, con lo cual el motor se enfría menos. Y hay dos caminos: o le pongo un ventilador adicional para evacuar ese calor, o sobredimensiono el motor para evitar ese efecto. Otros problemas que podemos detectar con las cámaras termográficas es problemas mecánicos como fricción, problemas de lubricación, tensión en rodamientos, falta de alineamiento, desgastes en piezas y demás cuestiones vinculadas a cuestiones mecánicas, patinado de correas, muchas cuestiones mecánicas. Acá tenemos el caso, por ejemplo, de un rodamiento. En este caso tenemos acá también un rodamiento súper caliente. Hay que ver si es a veces se puede calentar por exceso de grasa. En general suele ser lo contrario, o sea, la grasa. Después, otra cuestión que tenemos que tener en cuenta en el momento de que tengamos rodamientos es que la grasa sea la grasa apropiada para soportar la temperatura. Si no, esa grasa se va a liquificar y se va a separar el lubricante digamos, de la grasa propiamente dicha que soporta, el jabón o lo que soporta al aceite. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay distintos tipos de grasa para distintas temperaturas y distintas aplicaciones. Entonces acá podemos detectar que tenemos un exceso de temperatura comparado a este rodamiento con este otro rodamiento. Este rodamiento está sufriendo muchísima más temperatura que este otro. Hay que ver qué temperatura tiene y si la grasa que tiene es apropiada, si es muy alta o no es muy alta. En este caso tenemos un buje, por ejemplo, o un rodamiento. Este rodamiento es como un rodamiento tipo UKP, un UCP. Acá estamos viendo problemas de lubricación en este rodamiento. Hay que ver esto. Lo que estamos viendo es una temperatura que puede ser indicador o no de un problema mecánico, porque puede estar dentro de los rangos normales. Lo que tenemos que hacer es compararlo con lo que especifica el fabricante de ese rodamiento, si es problemático o no es problemático eso para este rodamiento, o la grasa. Por ejemplo, puede no ser problema para el rodamiento, pero sí para la grasa que tiene adentro. Otras aplicaciones que podemos ver en procesos de vapor, verificación de pérdidas, aislamientos, verificación de válvulas, aislamientos de tuberías, cuestiones de refractarios. Acá estamos viendo, por ejemplo, conductos. Se pueden detectar problemas de aislamiento, obstrucción de depósitos, tuberías, etc. Distintos problemas. Acá en losa radiante, pérdidas de agua. Acá estamos viendo un circuito donde tenemos una pérdida de agua caliente y se ve claramente el lugar. Esto es espectacular. O sea, nosotros llegamos a la casa de un cliente, venimos con un equipo como este, sacamos el equipo, detectamos el lugar, rompemos y encontramos la pérdida. Es casi Nostradamus, o sea, para el cliente, ¿no? O sea, comparativamente con lo clásico y hay que buscar la pérdida, hay que empezar a romper y levantar todo. Es tremendo, o sea, levantar todo, romper todo hasta encontrar la pérdida, o venir con este aparato, mirar y ver esta mancha así y que se detecte perfectamente el lugar donde está la pérdida. Es tremendo. Acá, por ejemplo, tenemos una losa radiante donde podemos ver una serpentina que está andando y la otra no está andando prácticamente, o sea, no tiene temperatura. Voy a ver alguna pregunta que me hacen por acá. ¿Se escucha bien? Bueno, seguimos con la charla. Vamos a seguir un poquito. Cuestiones fotovoltaicas. Acá estamos viendo lo que llaman un hotspot, que es un punto caliente. Esto, bueno, puede ser, hay que reemplazar el panel directamente. O sea, esto es un problema muy grave. Puede causar incluso que se prenda fuego toda la instalación, porque esto quiere decir que este panel está partida a la celda o tiene microfisuras. Eso puede generar que se caliente muchísimo esa zona.
Otro ensayo que se puede hacer es, en vez de ir del lado de frente del panel, ir del lado de atrás, lo que se llama el backsheet, del lado del panel, y también inspeccionar la parte trasera. Esos hotspots los podemos ver muy fácilmente. Incluso para inspección de parques solares grandes también hay drones que pueden sobrevolar una zona y detectar o sacar una filmación. Pero fíjense lo que es lo fácil que se identifica este hotspot acá en este panel solar, en este otro panel solar. La verdad que es súper claro. Problemas en edificios, filtraciones, fallos en aislamiento, humedad, averías en la climatización. Acá estamos viendo, por ejemplo, filtraciones de aire frío en una ventana, problemas de humedad en el aislamiento. Acá humedad en el piso, como viene subiendo la humedad. Fíjense que está todo más frío. Problemas en los techos. Acá estamos teniendo problemas de humedad en los techos. Acá también humedad. Esto, bueno, ahí estaría lo que son las aplicaciones. Hay infinitas aplicaciones, como les comentaba, por ejemplo, en aeronáutica. Una de las cosas que se hace es verificación de humedad en materiales compuestos, para lo cual hay todo un procedimiento para determinación de si se encuentra humedad o no se encuentra humedad, que es, por ejemplo, calefaccionar la superficie que se quiere inspeccionar, luego retirar la calefacción, y como la superficie con humedad tiene mayor inercia térmica que las que no tienen humedad, al retirar la calefacción vamos a notar que la superficie que tiene humedad se enfría mucho más lentamente. Bueno, yendo a un poquito a las cámaras que comercializamos nosotros, que son la HT19, esto lo voy a hacer medio rápido. Es de 320 por 240 píxeles de resolución. Tiene un sensor de imagen visible de 0,3 megapíxeles, que para lo que es alcanza y sobra. También pueden sacar una foto con su celular. Entonces pueden ir mezclando en forma de luz visible y luz infrarroja. Tenemos la sensibilidad de 0,07 grados centígrados, un rango de menos 20 a 300 grados centígrados, una precisión de más o menos 2 grados centígrados, más o menos 2%, lo cual es una cámara ultra versátil a un precio súper razonable. Nos va a indicar el punto central de la temperatura, nos va a indicar el punto de menor temperatura y mayor temperatura, nos va a indicar la hora, la fecha, la emisividad que tenemos ajustada, el nivel de batería, y nos va a guardar todas las imágenes en formato JPG en la memoria interna de la cámara. Tanto el HT18 como el HT19 son exactamente igual por afuera. Lo único que cambia en el HT18 es que de 320 por 2 es de la 19 de 320 por 240 y la otra es de 220 por 160. Cambia la resolución del sensor, pero hace que una sea mucho más económica que la otra. Y estéticamente son iguales y es todo igual, lo único que cambia es el sensor. Luego tenemos las que son para celular, por ejemplo las HT101 y la 102. Yo traje solamente la 102, la 201, perdón, que es de 320 por 240. La gran ventaja de esta cámara, por ejemplo, es que permite grabar o filmar, comparativamente con la HT18 y 19, que no permiten filmar. En este caso permite filmar. Tiene su cuestión, que es más linda la otra, que es como de puño y es como más estéticamente, como tiene más presencia, que vas con esta cámara. Y me ha pasado muchas veces que en general llaman o me preguntan por esta cámara y piensan que vale 2 pesos con 50 porque la ven chiquitita, es para el celular y no sé. Pero no, la tecnología que está en las cámaras, este tipo de cámaras es costosa. Y si bien no tiene toda la parte del hardware de la pantalla y demás cuestiones, lo caro que es el sensor es eso, digamos. O sea, que es más barata que la otra, sí es más barata, pero no es que una vale $100 y la otra vale $900. No, una vale, no me acuerdo ahora de memoria, pero una vale 600 y la otra vale 900. O sea, ese es el rango de diferencia, ¿no? Una vale un poco menos que la otra, pero no muchísimo menos. Luego tenemos la 301, que ya es una cámara de alta definición. No hay tantas cámaras en el mercado de 384 por 288. Permite tener una variación de ajuste de foco. Pueden variar el ajuste del foco. Tiene lente de 13 milímetros. Tiene tasa de refresco de 25 Hz, o sea que pueden ver con mucha fluidez todas las imágenes. Me resulta un poco a veces engorroso, yo no la he usado muchísimo, pero me resulta medio engorroso a veces que tenés que variarle el foco, a mi criterio. O sea, está muy bueno, por ejemplo, para ver postes de media tensión o ver
cables o cosas así, pero a veces si uno quiere ver tableros y esto y lo otro y andar cambiándole el foco, me parece que capaz que a veces termina siendo más práctico la HT19. Luego tenemos la H8 que tiene una resolución de sensor de 320x240, tiene Wi-Fi, tiene 25 Hz, tiene pila de 26650, tiene mayor capacidad, tiene una pantalla más grande y tiene Wi-Fi, o sea, la podemos ver en un celular, en cualquier celular, lo que está transmitiendo en vivo. Y bueno, esas son las cámaras. La idea era un poco, al final de la presentación, mostrarles un cachitito estas cámaras que comercializamos nosotros, pero bueno, la idea era darle un marco de todo. Yo tengo HT19, sí, me acuerdo Marcela, sí, me acuerdo que me la compraste. Me interesa cómo variar el porcentaje de imagen visible. Bueno, simplemente con hacer para atrás. O sea, con la flechita, se toca la flechita para atrás o para adelante y se va cambiando el porcentaje de imagen visible con infrarrojo. Si tocas una vez, se varía el 25. Si tocas dos veces, 50, 75. Vas con la flechita para los costados, vas cambiando el porcentaje de imagen visible y imagen infrarroja. Cualquier duda igual que tengas, me podés llamar por teléfono. Vos ya tenés mi teléfono y todo. Así que no hay ningún problema. La duda que tengas me hablas. Así que bueno, cualquier otra duda al respecto me pueden escribir. Mi mail es rbraco@brin.com.ar. Y bueno, también me pueden contactar en TikTok o Twitch o por YouTube. Así que bueno, les mando un abrazo a todos y espero que les haya gustado. Les mando un abrazo grande. Chau, chau.